Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro video podcast de Self. Hoy por acá con un acompañante que ya ha estado por acá también. Una persona que honramos muchísimo y amamos en Self y hace parte de nuestras vidas personalmente y profesionalmente en el proyecto. Mi Jenny, bienvenida. Gracias, feliz de estar acá, muy contenta de acompañarnos y estar nuevamente. Me encanta, sí, creo que en el último podcast que hablábamos de sanar a mamá y a papá, oigan, que por favor vayan y escúchenlo, o sea, está también en los top escuchados, por ahí top 10. Yo creo que para mí personalmente fue esos podcasts que se me quedó más conocimiento y yo hoy en día replico en mi palabra, para que sepas, o sea, soy hijo de Jenny, porque decías muchas cosas que me marcaron muchísimo y es de esas cosas que uno dice, no, yo tengo que llevar este conocimiento a mis espacios, a mis retiros, a mis consultas. Hoy, relacionando un poquito el tema, ¿no? de papá y mamá, pero lo vamos a meter más por el masculino y por el femenino, para que hablemos desde tu perspectiva, desde mi perspectiva, entonces todo se vale. Antes de eso, agradecerle a Machachá, que no sé si lo conocen, pero es una marca que está en Bogotá, que nos mandó este té de clitoria, o té de mariposa, o té azul. Oigan, es una bebida de dioses, es un superfood. Yo lo tengo y lo preparo. Sobre todo si están buscando un té que los ayude a calmarse para la ansiedad, para la tardecita, cuando uno de pronto quiere tomarse algo que no sea teína o cafeína. Oigan, esto es top, los amo. Y si no conocen Machachá, por ahí en otro podcast yo estaba hablando mucho de cómo el matcha me ayudó a mí a reemplazar el café de las mañanas. Y fue gracias a las chicas de Machachá, que hacemos mucho trabajo en conjunto, que logré hacer ese cambio. Porque ellas me dijeron, te vamos a regalar el matcha ceremonial para que lo pruebes, y ha sido la cosa, o sea, ha sido uno de los cambios más lindos que he podido hacer este año. Porque amo el café, pero soy demasiado ansioso, demasiado acelerado, y no me ayudaba para mantener como la energía, ¿no? Sí. Buenísimo. Mi Jenny, ¿en qué estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado este 2025? Date ahí una presentación cortica para los que no te conocen. Gracias. Bueno, ha sido un año de un nuevo espacio para compartir lo que ha sido mi camino y mi experiencia formando terapeutas, entrenando terapeutas. Ha sido un espacio hermoso, me ha sorprendido alegremente y felizmente, porque siento que puedo entregar muchas herramientas. Primero, una experiencia como una manera de estar como terapeuta, una manera de contener, de acompañar, y sobre todo como todo eso que no nos enseñan en ninguna formación, ¿no? Hay muchas, digamos, uno llega y se forma y aprende una cantidad de teoría, de enfoques, de miradas, de herramientas, pero cuando lo vas a llevar a la consulta es como, ¿y ahora por dónde comienzo? ¿Cómo lo meto? ¿Y cómo es que lo voy a organizar? ¿Y cómo es que lo conecto? ¿Y cómo es que armo una ruta para un consultante? Entonces, todo eso que durante mi experiencia tuve que aprender por mí misma, desarrollar, encontrar una forma, un camino, es lo que comparto y entrego, y ha sido, no te imaginas, la alegría para mí, para los terapeutas que se están entrenando. Y algo muy bello es porque han llegado muchos médicos alternativos. Ahí ahorita en el programa son 3 o 4 médicos, personas que están también en tránsito de una profesión hacia una nueva profesión, a encontrarse, y terapeutas también que ya han tenido una experiencia, un camino, pero que quieren afianzar una nueva manera. Mi enfoque es transpersonal de base, y a eso le integro todo lo sistémico y también le integro toda la mirada ericksoniana, porque siento que aprender a trabajar con el inconsciente para mí es fundamental. Vengan, yo les traduzco esas 3 palabras y me corriges. Okay. Lo transpersonal, personal soy yo, trans es todo lo que está afuera, no soy solo yo, estoy en comunidad con algo más alto, algo más grande que yo, ¿no?
Lo sistémico es entender ese sistema que no eres solo tú, haces parte de un sistema familiar, haces parte de un sistema social. Y bueno, lo de Erickson sí lo hablaste, que fue trabajar con el subconsciente. Sí. 3 herramientas que yo creo que en este podcast somos fans, porque muchos de nuestros terapeutas van por ahí. Ok, Qué ok. nota, qué lindo ese trabajo, qué lindo. Mira que en estos días reflexionaba Ujú. que, y por eso me gusta tanto que lo estés haciendo, porque yo siento que a medida que se está dando esta polaridad de tanta luz y tanta oscuridad en la Tierra hoy en día, porque es que para donde uno vea, uno lo ve, ¿no? Si uno decide ver la luz, Sí, ve que hay sanación, ve que cada vez vamos mejor, vemos que cada vez somos más incluyentes en el planeta, pero cuando decides ver también la oscuridad, ves que todavía hay miles de guerras, hay unas personas en la política tenaces. Entonces yo veo que ante esta polaridad como que la Tierra dice, entre más oscuridad tengo que sacar más terapeutas, más personas que trabajen desde el sí, balance, desde la luz. Entonces yo sí creo que hace poco alguien me decía, no, es que ya todo el mundo es terapeuta. Y le dije, sí. qué Ujú. delicia, porque eso quiere decir que hay una demanda allá afuera que lo necesita. Aparentemente hay muchos, Ujú. pero siento que la humanidad requiere de un gran porcentaje de personas que tengan una nueva mirada, una nueva De acuerdo. visión y herramientas para integrar, porque esto que tú compartes de la luz y la sombra, claro, pero es cómo integramos en nosotros esas dos dimensiones, cómo las abrazamos. A mí me gusta decir que sanación, y es como lo entiendo, sanación es Mm, amistarnos con todo lo que somos. mm, Para mí eso es el símbolo de sanar. de acuerdo. Cuando yo estoy amistada conmigo, con mi historia, con mi entorno, con ese sí a la vida que es muy de constelaciones, ¿no? Ujú, Ese sí a la vida tal cual como es. Y mm, puedo estar en paz allí, pues no hay espectacular. pelea, no hay guerra. Mi Jenny, por cierto, te recomiendo revolverlo porque creo que tiene como el limoncito abajo, entonces se Oh, pone más rico cuando qué lo revuelves. rico. Pasando al Sí. tema de hoy, y como te decía ahorita, yo soy muy en plan de que este podcast siempre sea conversado. Me encantaría escuchar tu punto de vista o cómo percibes tú o cómo entiendes tú la energía del masculino y femenino. Yo creo que todo el mundo hoy en día ha escuchado hablar del masculino y del femenino, pero todo el mundo dice, vení, ¿qué es eso? O sea, sanar el femenino quiere decir que entonces me voy a volver gay, o sanar el masculino va a decir que me voy a volver una machorra. Como que hay mucho, como que la gente no entiende este tema, entonces decíamos con Cami, que es mi cofundadora, por las que no le conocen, que le da pena venir acá, pero pronto la van a tener aquí, van a ver, Hay que traerla. hay que traerla, porque les preguntamos en Instagram de Sí. qué hablamos en el podcast y pusieron este. Ah, Entonces, ok. me encantaría desde tu perspectiva, ¿cómo entiendes tú masculino, femenino? Bueno, primero parto como de una mirada macro, Ujú, ¿no? Dos fuerzas del universo, de la vida, que hacen parte de toda la creación y de todo lo que hay. Solo femenino no puede haber creación, solo masculino tampoco hay manifestación. Entonces son dos grandes fuerzas a través de las cuales se manifiesta la vida. tal cual. Y que para mí son los dos strains, las dos líneas del ADN, como dices, Tal el cual. masculino y el Y femenino, cómo está manifestado absolutamente en en todo, todo. ¿no? A nivel de nuestro cerebro, tenemos un cerebro mucho más femenino, digámoslo Ujú, así, un cerebro más masculino. ujú, A nivel de nuestras actitudes, de nuestra psicología, también hay aspectos y expresiones más femeninas y otras más masculinas. ujú, Entonces está en todo. Cuando tú comienzas a mirar, está en todo. Y para manifestar cualquier proyecto, cualquier idea, necesitamos integrar esas dos fuerzas. ujú, Si yo tengo una idea maravillosa, no sueño, me la imagino, pero no concreto, no defino, no actúo, no llevo al hacer, a la dirección, no va a pasar nada. Y si yo solo hago, pero no tengo una idea clara de qué quiero manifestar, me quedo y puedo terminar agotado, ujú, ¿cierto? Pero no hay corazón. ujú, Esto es como integrar razón y corazón, literal. ¿sí? Ese es el masculino y femenino y que habita en todos. No, porque tenemos la idea de que en las mujeres hay una energía y en los hombres hay otra energía.
no, estas dos fuerzas habitan en todo, hombres y mujeres. Me encanta que lo acabas de decir y que empecemos por ahí, porque esto es muy diferente a su sexo. Gente que me Claro. escucha, el sexo es una cosa y por allá están todos los movimientos de género y gustos sexuales y todo eso que no nos vamos a meter allá. Pero toda persona, hombre, mujer, trans, binaria, lo que sea, tiene su energía masculina y su energía femenina, que por supuesto unas veces tiene una más marcada que la otra, Sí, pero sí, ahí es donde sí. vienen esos juegos de integrar esas energías, ¿no? Sí, y como ver un poco desde la biología nos determina el sexo, biológicamente. Y esa sexualidad o esos cromosomas XX o XY que determinan mujer o hombre a nivel físico, tienen manejan o se conectan con todo el sistema hormonal y la cantidad de hormonas que segregamos y tienen una pequeña tendencia, la XX a unas ciertas hormonas y XY a otras ciertas hormonas. Y el cerebro también está conectado diferente, ¿no? Para que sepan, el cerebro de las mujeres, creo que lo dije en el último podcast, pero está conectado diferente a cómo se conecta el del hombre. Sí, se conecta un poco distinto. Y eso hace que nuestra manera de estar en el mundo sea un poquito diferente, ¿sí? Sin embargo, como lo decíamos ahora, en los dos habitan estas fuerzas, femenina y masculina. Y el género es más esta creación social, cultural, ¿no? Que según el género, si eres mujer, haces X y Y cosas y te comportas de tal y cual manera, ¿sí? Yo lo he venido entendiendo, mira, este entendimiento que he venido haciendo, sí, como análisis que he venido haciendo. Yo siento que la parte evolutiva, el proceso evolutivo, en este momento de conciencia venimos de una gran dualidad, ¿verdad? Y en esa gran dualidad, trayendo aquí un poco de astrología, la era de Piscis, una gran dualidad, donde lo femenino y masculino estaban totalmente separados. Iba a decir lo mismo, y eran en extremos, ¿no? Extremos. Y entonces los hombres manejan esta energía de la lucha, la guerra, el salir, el proveer, el no, y las mujeres en casa, quietas, sumisas, ¿no? En su parte pues menos luminosa, nutriendo, cuidando, y eso como que no se podía mezclar, ¿no? Esto no había posibilidad, porque era juzgado de una manera equivocada, ¿no? Como que esta persona, si tiene mucho femenino y es un hombre, puede ser que no sea tan hombre, ¿no? Y en esta nueva conciencia acuariana, que vamos en este camino de la integración, estamos primero comprendiendo que los dos tenemos la misma energía y las mismas fuerzas, y que el gran trabajo es integrar en cada uno de nosotros esas dos energías. Me encanta porque yo preciso quería hacer el comentario y creo que ya nos estábamos hablando telepáticamente, Jenny, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Te iba a decir que yo sentía que antes la mujer tenía que ser 100% mujer, ¿no? Estamos hablando de que las niñas no podían jugar con carritos, la niña solo era la Barbie, la niña tenía que jugar a la cocina y antes donde tuvieras una niña haciendo juegos de niños era súper mal. Hoy en día, yo que trabajo tanto con niños, veo que cada vez los papás son como, no, juegue con lo que quiera, o sea, explórese. Y lo mismo con los niños, o sea, yo, por ejemplo, fui un niño que a mí me hubiera encantado que me metieran a clases de baile, creo que nunca lo expresé porque no se podía, pero hoy en día yo veo estos niños que desde chiquito bailan y que de pronto son más sensibles, no sabemos si van a ser gays o no, porque no creo que esté definido, pero antes niño que baila, gay, ¿no? Claro, pues una anécdota. Ajá. Mi abuela, en alguna oportunidad que uno de sus hijos quería entrar a cocinar, decía, y yo escuché decir, no, porque se vuelve gay. No podían entrar a la cocina, porque había la idea loca, equivocada, claro, que eso se iba a transformar en otro ser. Y esto que tú dices siento yo que viene muy de los estándares sociales, como de lo que la sociedad ha definido. No porque necesariamente esa energía pertenezca solo a las mujeres, sino cultural y socialmente se consideraba que las mujeres hacían esto, los hombres pueden hacer esto, y eso no se podía mezclar. Y esa era la regla. Y así era. ¿No? Y aquí les quiero mandar un mensaje de amor a todos
con sus papás, entender que ellos crecieron en una generación de esto, entonces de pronto tu papá, si tú ya eras de una persona más joven y ya entiendes que esto ya está integrado y que todo es todo, no juzgues a los que les tocó otro chip, ¿no? O Claro, sea, entiende desde la compasión que así funcionaba y a ellos les enseñaron unos que vienen más de atrás claro. que allá, como tú dices, o sea, tu abuela era las mujeres en la cocina porque la mujer es el fogón, la mujer es el Sí. hogar, la mujer es la alimentación, Y era un era miedo. un miedo de ella, que su Ujú. hijo se volviera gay si entraba a la cocina, imagínate. Y mira, Pero mira que es, curiosamente uno de mis procesos terapéuticos más lindos, que fue hace un año y medio exactamente con una terapeuta que estaba en Self, ya no está, pero sí. fue mi terapeuta y yo tuve que integrar a mi masculino, a mi femenino, porque yo era muy masculino en mi forma de ser y era este guerrero echado para adelante, que hacía cosas, que conocía gente, que solucionaba todo, pero yo sentía que yo tenía mi lado femenino como escondido, como que solo se lo Mm, dejaba ver a mis amigos, nadie lo podía ver, y entonces mi lado femenino era esta mujer sanadora, amorosa, o este femenino que cuida, porque amo cuidar gente, o sea, tú no sabes cómo yo soy en ceremonia, mis medicinas son la cosa más tierna del mundo, cualquiera pensaría como que no, Camilo lo tira a matar a uno, al contrario, o sea, yo quiero ser un arequipe en ceremonia, ¿no? Y me demoré, no te miento, por ahí 8 meses aceptando mi energía femenina, permitiéndole estar cuando tenía que estar, porque yo no la permitía, claro, yo pues soy gay y entendía que ser gay era ser gay macho, y después dije como que, vení, ¿dónde viene ese programa? ¿Cómo así que ser gay macho? ¿Dónde está mi energía ajá, femenina? Y me costó la vida, Jenny, mm. integrar esas dos energías. Y esa es mi siguiente pregunta para ti. Yo personalmente sentí que yo entré en paz conmigo cuando entendí que tenía las dos energías, Ujú, porque era muy chistoso porque yo lo hablaba desde la teoría, pero cuando sí, lo sané y lo entendí, dije, claro, es que las dos energías están en todos. ¿Cuál es sí. la importancia para una persona, ya sea una mujer que sepa que tiene sus ambas energías o un hombre que tenga sus ambas energías, independiente de si sos gay o no sos gay, porque no tiene nada que ver eso? ¿Cuál es la importancia de trabajar en esto? La importancia es poder tener un equilibrio en la vida. Te voy a dar varios ejemplos o dos ejemplos. Si yo soy mujer y he sido educada y estoy muy conectada con esa visión cultural de lo que hacen las mujeres, de lo que es ser mujer, muy posiblemente eh, puedo ser muy buena cuidando, puedo ser muy buena atendiendo, nutriendo, alimentando, suave, delicada, amorosa, pero cuando voy a desarrollar alguna actividad, algún proyecto, quiero lograr algo para mi vida, me va a costar un montón, Mm, porque no voy a tener la fuerza. El masculino me da una fuerza, una determinación, una acción que me permite llevar a cabo mis sueños y mis proyectos. Entonces me puedo quedar como una persona sumisa, dependiente, con muchas ideas posiblemente, pero que no logro concretar, o decidir. que no logro decidir, que no Mm, logro estructurar, mm, crear estructura, ¿sí? Y todo en el universo requiere una estructura y una forma mm, para poder ser manifestada. ujú. O si no se queda solo en una idea, en un querer, en un deseo. Si soy solo corazón y amor y no tengo la fuerza para poner un límite cuando necesito poner un límite, o no tengo la fuerza para ir por un deseo propio, ¿no? Y decir, esto es lo que yo quiero, pues me voy a quedar allí y voy a Mm. sentir posiblemente que no tengo la fuerza. La sensación es, no puedo, no tengo la fuerza, no sé cómo hacerlo. Y ahí falta energía masculina. Y si estoy, el otro ejemplo sería, si estoy con mucha energía masculina, ¿no? Estoy en el hacer, en el producir, en el generar, en la acción, en la actividad, en el movimiento. No me doy permiso para el descanso, no me doy permiso para el autocuidado, sino que estoy siempre, ¿no? Por la productividad, por el hacer. Me agoto, me desgasto muchísimo y también es como una vida sin corazón. Tú no, y aquí de pronto voy a hablar un poquito desde el juicio y me perdonan, pero ustedes Sí. saben que aquí es de frente como hablo yo porque no quiero poner más que yo creo que el exceso de masculino hiere mucho. Claro,
Claro, y desgasta mucho, Sí. desgasta mucho. Hay una práctica de meditación que yo amo. Yo fui formada y la base de mi formación fue Shamatha Vipassana. Es una práctica de Shambhala y esa práctica tiene un concepto que se llama Maitri. Y Maitri es el amor compasivo. Ujú. Y ese Maitri de amor compasivo tiene 3 cualidades. Y una de las cualidades es suavidad. Y suavidad tiene que ver con el no juicio Ujú. y como con eso femenino, la Ujú. compasión, ser suave desde la postura, Mm. ser suave frente a todo lo que me llega en meditación. Es decir, no juzgo, pero es como esa, esa sensación de suavidad, lo que esa palabra te hace sentir. Y la otra cualidad es precisión, ser preciso, muy masculino. Muy masculino. Muy masculino. Entonces, si yo me quedo solo en la suavidad, ¿qué va a pasar? Si yo solo activo la suavidad, No, también es demasiado, o sea, si no llega a nada, no se no se concreta. avanza, no se Sí. concreta, ¿no? Sí. Y si yo solo estoy en la precisión, puedo ser muy duro, muy seco, ¿no? Hay Sí, mucha dureza, sí, sequedad, frialdad. y somos seres extremadamente emocionales, ¿no? Entonces creo que es ahí donde yo digo que ese masculino hiere mucho. Claro, porque le falta corazón, Sí. le falta esa suavidad. Ujú. Y la precisión, lo que dice la precisión es ser objetivo. Ni le añadas ni le quites. Mm. Lo más preciso, Ujú. pero necesitamos integrar las dos. Mm. Las necesitamos juntas. Y hay una tercera cualidad que siento que es valiosa traerla, aunque es muy de Maitri, y es el soltar, la apertura. La apertura habla de soltar, de no tener expectativas, de no quedarte pegado a nada. Y esa triada de Maitri te ayuda a amistarte contigo mismo. Es la herramienta más hermosa. Yo hice todo mi camino de amistarme conmigo a través de Maitri. Y es una herramienta que enseño y comparto siempre, porque siento que ayuda mucho al equilibrio del masculino y femenino. Claro. Y cómo abrazarme completo, completa, con todo lo que hay, con todo lo que está. Y sabiendo que necesito estas dos fuerzas. Sí, hay gente que a mí me pregunta como que, Cami, es que yo no sé qué sanar. Siempre digo, empieza por papá y mamá, entonces vayan al otro Sí. podcast. Pero después hay muchos que en verdad han hecho su buen trabajo y yo les digo, ahora va por el femenino masculino, ¿no? Es más, estoy pensando en uno de mis mejores amigos que hace, este fin de semana me preguntaba como que, ¿tú me ves muy masculino? Y yo, te veo muy parado en tu masculino, creo que hay veces honras tu femenino, pero yo lo trabajaría un poquito más, ¿no? Porque le diría, o sea, es que no está bien ni mal, pero sí creo que por ejemplo, este es un ejemplo real y perdón, I love you, sabes que estoy hablando de ti. Le va increíble profesionalmente en la vida, le va increíble socialmente en la vida, le va increíble con su físico. O sea, es ese man que vive en su masculino y en verdad tiene todos los checks que todo Ajá. hombre o mujer quisiera en su vida, pero lleva como un periodo en el que quiere tener una relación, pero no se le da. Ujú. Y ahí vamos de nuevo, al hogar, al volver a uno, al cuidar, al proyecto más amoroso, ¿no? Yo le dije, mira, no creo que esté mal, está bien que estés soltero, pero pronto si trabajarás más en tu femenino vas a encontrar un poco ese balance. ¿Por qué les cuento esta historia y pongo a mi amigo de ejemplo? Es porque muchas veces ciertas áreas de nuestra vida no están bien porque nosotros adentro en estas dos líneas de ADN no están tan balanceadas y como me gusta ponerlas, es que imagínate que una línea de tu ADN estuviera más gruesa, más gorda, más trabajada y otra más chiquita. Entonces toca Ujú. como alargar la Sí. otra, trabajar la otra. Pero yendo a eso, y voy a la siguiente pregunta, ¿cómo influencia entonces mi padre y mi madre en mi masculino y femenino? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y me llega para ir como hacia atrás, ¿no? Hace ya varios años, ya un buen tiempo, se hablaba mucho de la búsqueda de la media naranja. Sí. Siempre nos sentíamos como medias Mm. naranjas, ¿no? Y y es un lugar que genera mucha dependencia esa imagen, ¿no? Porque es una sensación de incompletitud y necesito completar.
Hoy, en general, hablamos de somos naranjas completas. Completísimas. Y es maravilloso Total. sentirse una naranja completa. Yes. Y disfruto todo lo que soy como naranja completa con otra naranja también, que quiera disfrutar, que quiera compartirse, sin el apego y sin la dependencia. Y esta pregunta que me haces es la base de cómo nos vinculamos con nuestro femenino y masculino, porque son quienes nos muestran el modelo. Papá y mamá, papá nos muestra cómo son los hombres, a las mujeres y a los hombres también. A sus hijos les muestra así se comportan los hombres. Y tomamos y nos alimentamos y nos nutrimos de esa imagen, ¿no? De esas ideas, de esa forma de ver y entender ese masculino. Y mamá también nos muestra qué es ser mujer. Y de ahí la abuela, y ¿no? El sistema. Todo el sistema nos van transmitiendo lo que para ellos ha sido ser mujer y ser hombre. Y generalmente, si no hay un momento de despertar, si no hay un momento de preguntarnos, eso lo tomamos completico, ¿no? Sin filtro. Sin filtro, no hay filtro, porque cuando somos niños no tenemos la capacidad de hacer filtro. Entonces lo absorbemos y sentimos que así es. Y como una manera también de sobrevivencia es posible lo siguiente, que haya tenido un padre en un masculino, digamos, desarmónico, desde mucha sombra, muy agresivo, muy fuerte, muy duro, muy maltratador. En el extremo que hablamos ahora. El extremo, exactamente. Y este niño siente que terrible ser ese masculino, ¿cierto? Y muy posiblemente no quiera esa imagen y se vaya para otro lugar, lo haga de otra manera. O pierda su fuerza porque no quiere ver que la fuerza genera tanto daño, dice, yo mejor no tomo esa fuerza. Y puede ser un hombre que su masculino pues está muy debilitado, no tiene la fuerza, porque lo que vio no le gustó y no ha encontrado otro modelo y no sabe cómo manifestar un masculino sano. ¿Cómo interpretas en mi caso? Porque creo que estoy desbloqueando cosas y es, mi papá estuvo ausente en una gran etapa de mi vida, toda mi adolescencia, mis papás se separaron y ahí hubo un papá ausente. Sí. Y mi mamá tuvo que cumplir ambos roles en una etapa, pero yo sentí que mi mamá se cargó en el masculino. Mi mamá de por sí es una persona que tiene un masculino muy fuerte, es muy decisiva, muy frentera, muy hecha para adelante, como ya les he dicho aquí, caminando y meando, dice, ese es su mantra y yo lo heredé. Pero creo que eso es sentido porque yo no integraba mi femenino, ¿no? Claro. Porque a mí me enseñaron, o sea, tenía el masculino y mi papá que se desapareció y después me enseñaron que lo correcto es que yo tenía que ser este masculino, porque nunca tuve esa figura, no la tuve tan directa. Claro, de ahí nos nutrimos, claro. De ahí nos alimentamos. Y muchas veces están los abuelos, cuando no están los padres, están los abuelos, o si no tomamos de la persona que esté, lo que nos pueda dar. Claro. Y eso es lo que recibimos. Por eso es tan importante y creo que esta nueva conciencia a la que estamos caminando como humanos nos lleva a mirarnos adentro. Por eso también tantos terapeutas hoy, porque antes no había como esa necesidad o esa conciencia de la necesidad de mirarnos adentro, ¿no? De la necesidad de reconocer, es que ni nos cuestionábamos. O sea, las viejas, dame un segundo, las viejas generaciones como mi mamá nunca se cuestionó un montón de cosas, jamás se cuestionaron. O sea, hacían lo que consideraban y les habían enseñado que tocaba hacer. Pocas personas se cuestionaron. Hoy creo que es un espacio y un momento de grandes cuestionamientos, de muchas preguntas, que es la que nos traen nuevas posibilidades. ¿Qué te iba a decir? Que yo creo que ni siquiera había tiempo para eso, ¿no? O sea, es que esto lo hablo mucho de personas que discrepan. Yo sé que hay guerras en este momento y no las voy a opacar porque sé que son duras, pero es que antes, 100 años atrás, estábamos en guerras globales, o sea, no eran terrenos, o sea, era el mundo entero contra el mundo entero, esto era todo el mundo contra todo el mundo y aquí sálvese quien pueda. Yo siento que no había tiempo para hacerse esas preguntas. No había tiempo, tienes razón, no había tiempo, no había conciencia. Siento que ahí, a medida que vamos evolucionando, el desarrollo del cerebro nos va abriendo nuevas posibilidades como humanos
Y también siento que estábamos muy en la sobrevivencia mundial, De acuerdo. sobrevivencia. Aún hoy siento yo que ese gran porcentaje de la población que aún está en sobrevivencia, pues no tiene espacio para cuestionarse, para ir a terapia, no se le ocurre, pues porque está sobreviviendo, está buscando su comida, su techo, su básico, De ¿no? acuerdo. Y ahí, es más, creo que solo el hecho de que tú estés pudiendo escuchar este podcast ya te pone a ti en un privilegio Total. y espero lo honres y lo sepas, porque tu papá de pronto no tuvo el privilegio que Ujú, tú tienes hoy de estar sanando, de estar escuchando a Jenny claro. y a Camilo hablando del masculino y femenino, porque es que no se podía. Y entonces ahí yo te hago una pregunta, mi Jenny, ¿cómo puedo identificar si tengo más masculino o soy más femenino? Porque yo creo que aquí de pronto todos están pensando, no, es que si yo soy más femenino, entonces soy más afeminado. Y no necesariamente es No, eso, no, ¿no? no. Entonces, ¿qué tips les puedes dar ahí para que la gente pueda empezar a identificar sus fuerzas? Sí. Diría algo, por ejemplo, alguien que se siente muy agotado, cansado, que siente que está perdiendo como el sentido, el propósito, como que dice, oiga, yo trabajo y trabajo, ¿no? Y no hay como el gozo, la alegría, el disfrute. Yo digo, hay un masculino exagerado. ¿De acuerdo? Hay que irlo a revisar, porque ¿qué requiere el femenino? ¿Qué te aporta? Gozo, te aporta disfrute, te aporta descanso, te aporta cuidado, Te ¿sí? aporta hobby, Un hobby, exactamente, como el disfrute de la vida, ¿de ¿no? acuerdo? Como el gozo de la vida y un sentido y un Ujú, para qué. ujú. Entonces, eso frente al masculino. Frente al femenino, yo diría cuando yo no logro mis objetivos, cuando siento que pasan por encima de mí, que no logro poner límites, cuando siento que no tengo claro mi sueño, como que qué es lo que quiero, no estoy perdida, ¿sí? Cuando me siento como en ese perdida, que no sé, falta un masculino que te dé dirección, que te dé ruta, que te dé guía, Ujú, ¿sí? Que te permita poner límites también, tal que te cual. dé la fuerza para pararte también y accionar. Y una manera para que los lleven a muchos años atrás, o sea, el masculino pues antes era el que salía al cazar al mamut, ¿no? Así El es. femenino era el que cuidaba la cuevita con los niños, ¿no? La que cuidaba y pues esas fuerzas nos dan eso, entonces sí creo que es vital que lo puedan integrar. Y por favor quítense de la cabeza que ser femenino es ser afeminado o que sanar mi masculino es ser una machorra. No, es porque es que hay mujeres que piensan eso, sobre todo porque aquí el 70% de este público es mujer. Sanar el masculino no necesariamente significa que tú tengas que actuar masculino. Exactamente, sí, creo que se ha De acuerdo. distorsionado mucho esa, y siento también que hace parte del proceso de sanación, ¿no? Como este camino pendular. Yo estoy acá en lo femenino, digamos en la sombra, sumiso, que siento que no logro lo que quiero y quiero sanar porque siento que esto no me gusta y me voy para el otro extremo. De acuerdo. Un masculino fuerte, rígido, duro, ¿no? Es decir, yo me pongo al mismo tamaño, ¿no? Y creo que el camino es poder encontrar el punto del centro, ¿no? El camino del medio, el ¿Qué, camino del guerrero. qué cuesta? ¿Ah? Claro, Uf, el camino del medio es el más difícil, porque usar cualquiera de los dos es muy fácil. Pararte en los extremos es muy fácil. muy. Eso es facilito. Aparte porque de allá viene la humanidad, ¿no? Entonces Claro. tenemos el ejemplo clarísimo. Pero creo que hay muy poquitos ejemplos que están parados ahí en la mitad, pero creo que cada vez se ven más y se ven más y se ven más, ¿no? Sí, en este camino como de conciencia de reconocer que somos, que nos conforman estas dos fuerzas, estas dos energías, que como hombres y mujeres podemos integrarlas y que hacen parte de esa unidad que soy, de esa naranja completa que soy. Entonces yo puedo tener un propósito, puedo salir y hacer ejecutar el sueño que deseo, tener un plan, un proyecto claro y a la vez puedo ser amorosa, sensible, dulce, ¿cierto? Y Ujú. puedo tener todo y tener corazón y razón, ¿no? Es como integrar y alinear en coherencia esos tres centros, ¿no? Razón, corazón y voluntad para salir a actuar y manifestar esa unidad. Razón, corazón, voluntad. Sí. Ya te iba a preguntar cuál es el tercero. Ajá.
Y esto me lleva, porque no se los dije, pero Jenny es una de nuestras consteladoras. En Self solo tenemos dos y nos hemos casado con ustedes dos desde el principio hasta el final. Un masculino, un femenino. Con Jenny es con quien hemos estado haciendo constelaciones grupales y de hecho, si quieren hacer constelación presencial en Bogotá, en grupo, con Jenny las hacemos. Escríbanos porque les podemos decir las siguientes fechas. Jenny también atiende uno a uno virtualmente en hacer una constelación virtual, pero esto entonces me lleva obviamente a la pregunta de terapia de cómo la constelación me ayuda a integrar mi femenino y mi masculino. ¿Debería hacerlo? ¿No lo debería hacer? ¿Cómo entran las constelaciones en toda esta historia? Sí, siempre que se constela se busca la integridad, ¿no? Okay. La completitud. Entonces, desde ahí, cualquier constelación, tema que traigas, lo que va a buscar es basado en los órdenes del amor, que integra todos los aspectos y dimensiones del ser, pues te va a ayudar ya a ir integrando. Sin embargo, hay un par de protocolos. Yo he aprendido distintas herramientas de constelaciones, las familiares, las estructurales, y en las estructurales hay unos protocolos, pero hay especialmente un protocolo donde uno se llama la triada de polaridades, se llama, y trabaja razón, corazón y voluntad. Entonces uno hace esa triada y la persona puede ver en dónde está. Okay. Y trabajarla es maravilloso cuando las personas se dan cuenta cuál de esas fuerzas o energía está bloqueada. Es que lo puede ver, o sea, lo puede identificar allí, ¿no? Y como cuando estamos parados desde la razón, y me llega ahorita un ejemplo de una sesión de un hombre que se había separado recientemente y él no entendía a su pareja porque le hacía reclamos, él no lograba entender. Clásico del masculino, ¿no? Sí, él no entendía. Y entonces nos contaban, decía, es que yo le traía hasta tablero para que me explicara, ¿no? Entonces, cuando hace su constelación y se da cuenta que él está parado en la razón y que no ve el corazón, no lo mira, ¿sí? Que está muy desconectado el corazón, puede darse cuenta cómo ese lenguaje no lo entiende. Claro, y es el lenguaje desde donde muy seguramente le hablaba a su esposa. Escucha, Jenny, quiero hacer esta terapia, me estoy terapiando aquí mientras te escucho. Es buenísimo. Ese protocolo a mí me encanta. Claro, me porque encanta. está el masculino y femenino y la integración de ambos, que es la voluntad. Exactamente. Claro. La acción. La acción, el hacer. Y entonces, cuando él se da cuenta de esto, dice, wow, comienzo a entender. Este es un lenguaje que yo ni me imaginaba que existía. El lenguaje de las emociones, del sentir. Somos culturas que estamos de aquí para arriba, que hemos sobrevalorado la razón, hemos sobrevalorado la productividad, hemos sobrevalorado el hacer. Y yo fui educada en eso, en ser productiva, ¿no? Y en estar en acción, en movimiento, en producir. Para mí descansar yo no podía en el día descansar, ¿no? O sea, eso era muy mal visto, ¿no? Y ¿no? Y aún, claro. Pero cuando trabajo mi femenino, integro mi femenino, es wow, qué delicia hacerme una siesta cuando estoy cansada. No importa que sean las 10 de la mañana, no importa. Puedo acostarme 10, 15 minutos. Y lo que me aporta es equilibrio, ¿sí? Cuando logramos integrar, hay un equilibrio, hay una sensación de bienestar, de completitud que se siente. Ese es el regalo que nos Esa trae. Es tu naranja completa. Esa es la naranja completa. Es que tu media naranja es tu masculino femenino y es Exactamente. Ajá, me encanta. Exactamente. Entonces, en constelaciones se trabaja siempre, pero este protocolo específico, si yo quiero ver en dónde estoy parado o parada, este protocolo es. Y también que al final en los otros protocolos, por ejemplo, cuando trabajas el sistema familiar, papá, mamá, pues ahí está masculino, femenino todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, ahí ese es el más clásico. Sí. Me encanta. De hecho, te traigo una historia también porque me encanta traerles historias. La semana pasada, Cami Tón se tomó un tiempo off, pero preciso esa semana yo acababa de llegar de un viaje y yo estaba en modo masculino, hay que hacer A, B, C, D, E, F, G.
y ella en su descanso, y yo como, no frustrado, pero trataba como, pucha, no la puedo molestar porque tengo que honrar su descanso y sé que hay que honrar el femenino y sé que hay que honrar el descanso, pero al Sí. final tengo esta vaina que no para, ¿no? Y entonces, no sabes todo lo que me costó Ujú. permitirle el descanso, pero adivina por qué me costó. Porque me di cuenta que hay alguien que no se estaba permitiendo el descanso y es para Qué acá, porque todo lo que veo allá, claro. entonces fue un banderazo gigante de que llevo 3 meses parado en mi masculino, durísimo, Ujú. porque les he contado acá, montaba en un avión, que el retiro, que el otro viaje, que el otro colegio, que el otro podcast, y dije, no, vení, Mm. es esta incomodidad que yo sentí porque Camila estaba descansando, que aparte soy un fan de decirle a la gente que tiene que descansar, no la estaba aplicando a mí, y me di cuenta ahí que mi femenino en este momento lo tengo por allá guardado y no lo quiero ver. Y ese femenino habla de gozar, de Ujú. disfrutar, Mm, de los rituales, de mm, ritualizar la vida, ¿no? mm. De esa pausa, ese conectar corazón, ese escucharnos, ¿no? Porque si estoy solo en el masculino, sí, se vuelve producir, producir, producir y va apareciendo como ese vacío, ¿no? Cuando por mucho tiempo estamos allí. Y recientemente, no recientemente, como este año, he recibido con mayor frecuencia mujeres muy masculinas, desconectadas de su corazón, agotadas de tanto trabajar y un poco con esa sensación de ¿y qué sentido tiene todo esto, no? Hoy tuve una consultante que se está preparando para tener hijos. Ujú. Y les voy a contar la historia así tal cual sin decir nombres, pero imagínate que ella viene y me pregunta como, oye, me estoy sintiendo mal porque no estoy trabajando, mi esposo es el que está trayendo el recurso a la casa y pues me preocupa mi vida profesional, pero están planeando para tener hijos febrero. Ujú. Camilo masculino le quería responder, oye, sí, tienes que buscar un trabajo, ¿cómo vas a depender del man? O sea, Ok. el camino es de tan... Y de la nada llegan Los Ángeles a callarme el pico y le dije, mira, Los Ángeles me vienen a decir que ojo con yo meter mis creencias militantes porque me lo dijeron, como Camilo, no puedes hablar desde lo que tú piensas. Mm. Y vienen y le dicen este mensaje, Jenny, y vienen y le dicen como, honra tu femenino, no hay trabajo más grande que prepararte tú y tu cuerpo para Mm. recibir vida. Vas a recibir vida, tienes el privilegio de poder recibir vida y honrar y cuidar la vida mientras llega el recurso. Despreocúpate por buscar un trabajo ahora. Mm. Ya trabajaste, ya lo hiciste. Ahora, en 2, 3 años, le decían, volvamos a tener esta conversación. Y ¡Qué belleza, qué fue belleza! tan lindo porque le dijeron, eso es un Total, trabajo gigante, pero por no te dejes supuesto, contaminar de este masculino por el cual está claro, rodeada, porque claro, es su esposo, que es un claro. empresario del berraco, somos amigos y yo tengo 4.900 proyectos, entonces claro, ella dice, vení, donde yo volteo a ver veo toda esta gente hiperproductiva, yo soy una buena para nada, y fue tan lindo Mm. como Los Ángeles, uno, me cachetearon en la consulta, y dos, le dieron este mensaje que yo creo que la humanidad necesita. Totalmente, totalmente, porque hemos sobrevalorado Mm, esa parte de la vida que es necesaria, mm, sí, mm, pero en equilibrio. mm, Y también siento esto que le pasa a nuestra Gaia, a nuestra tierra, ¿no? En este deseo de ser productivos, de lograr cosas, como la hemos maltratado y olvidado. Y eso fuerte, habla del maltrato al femenino, de a acuerdo. no entender cuál es la función de este femenino, ¿no? Y cuando hablas de este ejemplo, nos compartes, cuidar la vida es lo más sagrado. Y a veces las mujeres se nos olvida lo sagrado de ese proceso y entonces trabajamos y nos da miedo, ¿no? Como ese dedicarnos el tiempo. Y es muy cultural, siento, es muy de cómo nos lo han mostrado y el valor que le han dado. Y obviamente para el sistema, yo siento que este gran sistema que manipula, ¿cierto? ¿Qué quiere? Hormiguitas trabajando para el Hormiguitas, sistema, total. hormiguitas trabajando. Entonces, el femenino, el descanso, el gozo, eso guardémoslo. No, no Eso pica. no, exacto, se le quita valor, se le quita importancia. Los dos son necesarios, los dos son importantes. Wow, qué lindo. Me rompiste el cerebro con lo de Gaia porque efectivamente creo que no honramos a la gran madre, ¿no? Exactamente. No Y ese es honramos el exceso masculino. exceso masculino. Mm.
Mi Jenny, para cerrar, un consejo, un mantra, una película, un libro, algo que te gustaría decirle a la gente. A Se ver, vale todo. se vale todo. Yo voy a hablar como desde mi camino, y mi camino un poco como compartí ahora, fui educada para ser productiva, para trabajar todo el tiempo, y en mi camino ha sido aprender a escuchar mi corazón. Y ese escuchar mi corazón me ha llevado a ese equilibrio, ¿sí? A esa escucha y a entender cómo es mi forma y mi manera de manifestar ese masculino y femenino en mí y encontrar ese equilibrio. Y para sanar lo femenino, un libro que me he trabajado y he leído muchas, muchas veces, que ya es muy conocido, muy popular, Mujeres que corren con lobos. Es la psique de lo femenino que nos enseña de muchas maneras a encontrarnos, a Creo que es la volver a segunda vez casa. que se menciona aquí. Sí, a volver a casa. Ese es un libro tremendo. Yo he hecho muchos talleres para mí, lo he leído 20.000 veces, lo he estudiado, porque tiene la esencia del alma femenina. Wow. Y ese volver a casa como mujeres o en lo femenino, para Wow. todas. Jenny, gracias por estar No, aquí, gracias por muchas escucharnos. Por favor, déjenos calificación en el podcast, dedito para arriba si lo escucharon en YouTube. Qué delicia de conversación. Y bueno, ya saben, si quieren sanar su femenino y masculino, Jenny está disponible en Self a través de las constelaciones de Sana. Y si no, hay mil maneras de hacerlo, ¿no? No solamente tiene que ser con Self. Esto simplemente es una información que les queríamos dejar. Gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias.